Buenos días a todos los puntuales, gracias por estar temprano. Hoy tenemos un evento especial, es el evento e-commerce 360. Antes de empezarlo, primero les agradezco de nuevo por haberse conectado temprano y habernos hecho un espacio en sus días. Y antes de empezar también les cuento, pues no, nosotros Attach somos una consultora dedicada a entender el futuro con el fin de ayudar a las empresas a generar grandes negocios. Vamos 17 años solucionando problemas de negocio a través del uso innovador de la tecnología y la data. Tenemos oficinas en Perú, México y Estados Unidos. Y somos un equipo enorme, tenemos aproximadamente 60 consultores con proyectos que trabajamos en la región. El día de hoy vamos a empezar con la charla magistral de Fernando Salazar. Fernando es el director ejecutivo de e-commerce y estrategias digitales en Attach, la misma empresa donde yo trabajo. Fernando tiene experiencia en la consultoría digital. Hola Fernando, buenos días. Tiene experiencia en la consultoría digital para importantes marcas de Latinoamérica, de los rubros de e-commerce, consumo masivo, educación, seguros, travel, entre otros. Fernando es y ha sido el líder de proyectos en consultoría de lanzamiento y crecimiento de unidades de negocio y empresas haciendo usos de metodologías UX, Lean Startup, Growth Hacking, estrategias digitales con canales pagados y no pagados. Fernando tiene una especialización en Retail, E-Commerce y Analítica Digital de ESIC, España. Ha sido docente de cursos y programas en la Cámara de Comercio, así como en distintas universidades del país. Bueno, creo que ya es una introducción lo más honorosa posible que pude, Fernando, así que te cedo el micrófono, yo creo que ya puedes empezar. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados que ya están conectados. Muchas gracias a todos los participantes. Estoy realmente muy contento de poder compartir estos minutos con ustedes. Y como decía Arturo, en este evento que es el último Attach Talk del año, los Attach Talk son este circuito de conferencias que tenemos de diferentes temáticas que nos van a servir precisamente para poder compartir el conocimiento que nosotros vamos extrayendo del mercado y que vamos también, los best practices que vamos implementando. Entonces, el día de hoy vamos a ver muchos tópicos de e-commerce y vamos a empezar, voy a tener el honor de inaugurar este evento. Voy a empezar con una charla que tiene que ver con todos los esfuerzos que hacemos para vender mucho más en e-commerce. Voy a empezar a compartir pantalla y por favor Arturo y Jimena, que están en el back, siempre apoyándonos, confírmenme si se está viendo mi pantalla en unos minutos. Listo. Por favor, me confirman si se está viendo mi pantalla de manera Sí, Fernando, correcta. ya se ve tu pantalla. Listo. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, como decía Arturo, yo me desempeño como director ejecutivo de e-commerce y estrategia digital, y hoy día vamos a ver estrategias para acelerar las ventas en e-commerce. Y bueno, empezando a tocar un poquito más el tema, un poquito más de cerca, pues normalmente nos vamos a topar en algunos directorios, algunas reuniones con nuestros compañeros de trabajo o en nuestras reuniones de gerencia, pues con la necesidad de acelerar nuestro e-commerce, de aprovechar esta tendencia. Hemos tenido un año bastante diferente, bastante difícil también, pero también lleno de oportunidades. Entonces, tenemos un contexto en el que queremos aprovechar esta ola, queremos aprovechar esta tendencia que ha sido casi obligada, muchos nuevos usuarios. Mercado Libre ha reportado 1,8 millones de nuevos usuarios en una primera etapa de la pandemia. Entonces, hemos tenido muchas nuevas personas que han empezado a comprar por e-commerce. Bueno, ahora, ¿cómo hago para que mi empresa capte mucha más cantidad de ventas, aumente el market share de la industria de e-commerce? ¿Cómo hago para acelerar las ventas en e-commerce? Y probablemente vamos a tener
esta frase, bueno, para vender más, entonces debo aprender mi campaña de publicidad y atraer mucho más tráfico. Y bueno, es una premisa que seguramente han escuchado, es una premisa que parece ser bastante lógica, pero que en realidad tiene una profundidad o entraña una aseveración o una afirmación que tiene sus cimientos en cómo funciona el retail físico, que normalmente está basado, seguramente ustedes han visto cómo se ha empezado a transformar el retail físico, principalmente antes de pandemia, en donde veíamos muchas actividades básicamente dirigidas hacia la diversión, muchas actividades que tenían que ver con formas de entretener al usuario, de captar la atención al usuario, de hacer que el usuario vaya al mall, vaya al centro comercial, no necesariamente con una misión de compra, sino más bien con una misión de divertimento. Pero esta misión de divertimento generaba, al fin y al cabo, esta posibilidad de aumentar la compra o, en todo caso, realizar una compra pequeña, pero planificar una compra grande en su siguiente visita. Entonces, normalmente la estrategia de retail tiene que ver mucho con la cantidad de tráfico que traemos. Hay una relación directa entre más tráfico y más ventas. Bueno, entonces prendemos nuestra campaña de publicidad para hacer lo mismo, para atraer mucho más tráfico y tener ventas. Pero nos topamos con una realidad como esta, en la que tenemos ya nuestro sitio e-commerce, tenemos nuestro sitio muy bien diseñado, pero no tenemos aún la cantidad de ventas que nosotros habíamos pensado. Entonces nos preguntamos qué está pasando. Y mi respuesta a esto es que estamos tratando de mirar un panorama bastante amplio desde una ventanita, desde un orificio muy, muy pequeño. Y entonces aquí mi propuesta es precisamente tener esta apertura o en todo caso abrir un poco más este espectro para entender que la gestión de e-commerce realmente no empieza ni siquiera con hacer nuestro e-commerce, con desarrollar nuestra página web. En realidad tiene que ver con muchos otros factores que hoy vamos a tocar y tiene que ver con una planificación muy importante de las acciones que vayamos a tener. Seguramente, y si ya tienen ustedes si ya son una cadena de retail físico, por ejemplo, tienen el inconveniente de que el inventario que se destina para el e-commerce es bastante bajo. Además, teniendo en cuenta que en retail físico en ocasiones se puede vender con tarjeta física y en retail e-commerce no, entonces el retail físico tiene alguna preponderancia o tiene mayor importancia, digámoslo así, en cuanto a la reserva de inventario. Entonces, hay una lucha, nada más para empezar, con el tema de inventario. Después también con el tema de pricing. ¿Por qué voy a vender más barato en mi e-commerce si en realidad en el retail físico ya tengo un precio de lista? ¿Por qué tendría que dar preferencia a e-commerce? ¿Cuánto debería ser el porcentaje sobre el total de ventas que voy a alcanzar con la gestión de e-commerce? ¿Cuánto es lo que voy a gastar? ¿Cuánto porcentaje de marketing sobre la venta voy a gastar en un e-commerce? ¿Y por qué este porcentaje de marketing sobre la venta es mucho más alto que el que yo destino al retail físico? Hablamos de un retail físico, el porcentaje sobre la venta podría estar entre un 3 o un 7%, el porcentaje de un e-commerce por lo menos está de un 10 a un 17%. Entonces, ¿por qué destino mucho más dinero a e-commerce? ¿E-commerce realmente es rentable? Bueno, hay que responder todas estas preguntas, pero a partir de una planificación bastante estratégica que permita a un C-Level entender cuáles son los pasos para llegar a tener una operación de e-commerce mucho más importante, que a lo mejor supere los 2 dígitos de participación sobre las ventas totales y que nos permita también tener una capilaridad mucho más grande y mucho más allá de solamente las tiendas físicas. Entonces, para ver los pilares de e-commerce, pues los vamos a dividir en 4 pilares. Por un lado está el pilar del marketing, por otro lado tenemos los procesos y logística. Hay quienes dicen que el e-commerce en realidad es un negocio 80% logístico y la realidad es que uno de los mayores desafíos en el país y en nuestros países tienen que ver con estos procesos logísticos que no terminan de satisfacer la demanda en sí. Y por otro lado, el tema de tecnología. Ha pasado muchas veces que en eventos de descuento, como los Cybers, como los Black Fridays y demás, pues tenemos páginas web que se ralentizan y hoy día vamos a ver cómo esta ralentización afecta a un KPI que es muy importante, que es el conversion rate, pero también vamos a ver cómo esta tecnología, en ocasiones, el no planificarlo adecuadamente, puede significar que simplemente la página se caiga y que perdamos todo un día de facturación. De hecho, hay muchos retails para los que los eventos de conveniencia, los eventos de descuento, facturan el 40% del total del año.
Entonces, son eventos muy importantes en los cuales si no tenemos una estrategia para poder captar a todas estas personas y poder rentabilizarlas después, pues finalmente puede acaparar una pérdida importante y un costo bastante importante. Y por otro lado, la atención al cliente, que es uno de los factores también muy importantes para realmente poder despegar como e-commerce. Hoy en día, que tenemos a muchos nuevos usuarios haciendo compras por Internet, pues tenemos que tener un mecanismo, un sistema, KPIs bastante claros de atención al cliente que nos permiten dar sostenibilidad a la gestión. Y todos estos son los pilares de la gestión de e-commerce. Pero hoy en día nos vamos a ver cómo todos estos factores de la gestión de e-commerce se ven o influyen directamente en una métrica que es el conversion rate. Para recordar un poco qué es el conversion rate, es una métrica bastante simple, que lo que mide es de toda la cantidad de personas que entran a mi e-commerce, cuántos de ellos terminan realizando una compra. Entonces, si tenemos 50 visitantes y tenemos 5 ventas, pues tenemos un conversion rate de un 10%. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar esta métrica en particular porque es una de las más importantes. De hecho, nosotros hemos hecho un top 10 de métricas que deberíamos mirar en la gestión de e-commerce, no solamente en la de publicidad, sino también en toda la gestión de e-commerce, para poder tener un control y un aceleramiento de este e-commerce muy importante y además con una dirección bastante importante. Entonces, vayamos por el primer pilar. ¿Cómo los procesos y logística impactan en este KPI que es el conversion rate? Primero hay que entender cuáles son las tendencias de demandas del consumidor. Por un lado, los clientes no quieren esperar más de 1 o 2 semanas para obtener sus productos. Hemos tenido en una primera parte de la pandemia muchísimas quejas, más de 16.000 en Indecopy, que es el organismo peruano en el cual vamos a poner los consumidores unas quejas por diversos servicios. Entonces hemos tenido esta realidad y se ha repetido en muchos otros países, en Colombia, en México, en Estados Unidos también, porque los e-commerce no estaban tan preparados para una circunstancia como la que atravesamos. Sin embargo, hoy en día en Latinoamérica todavía hay una brecha muy importante en cuanto a el tiempo que demoramos para expedir los productos o para entregar los productos. Tampoco quieren tener un pedido mínimo, sino que eligen comprar solo lo que necesitan. Seguramente han visto e-commerce en los cuales tienen un pedido mínimo para realizar el envío. Bueno, el consumidor, la tendencia del consumidor es a no tener un pedido mínimo, sino elegir comprar solamente lo que yo necesito en ese momento. De hecho, Rappi y Globo han innovado bastante en este aspecto. Quieren tener un solo punto de entrega. Y en ocasiones demandamos al consumidor de que tenga que ir a diversos puntos para que pueda ser entregado el pedido con mayor celeridad, pero no es un mismo punto, porque en realidad estos productos parten de diversos almacenes. Entonces, el tener un solo punto de entrega como una orden completa y a un tiempo importante, o por lo menos satisfactorio para el consumidor, es uno de los principales desafíos que tenemos. Entonces, estas son las tendencias que podemos ofrecer nosotros como empresa. Recibir el producto el mismo día, incluso en menos de 1 hora, ¿se imaginan esto? Tener el producto, poder servir al cliente de formas que podamos entregar el producto incluso en menos de 1 hora, contar con múltiples formas de recojo, disponible también en una tienda local o almacén. Aquí hay que empezar a pensar en estrategias que nos permitan ofrecer el producto, pero de manera mucho más, no solamente en nuestras tiendas, sino teniendo en cuenta también cuáles son los otros puntos en los cuales podemos estar más cerca del usuario. Digamos, un grifo, una bodega, veíamos la estrategia ahora de Ripley de poder entregar los productos en un tambo. Entonces, múltiples formas de recojo, pedir pequeñas cantidades y fuerte integración con las redes sociales. Esta omnicanalidad de la que hablamos mucho, pues tiene que ver, entre otras cosas, con tener un master data cliente que nos permita saber que el cliente que compró en tienda física y nos compró la semana pasada es el mismo que hoy nos pregunta por e-commerce. Entonces, aquí hablamos sobre el Q-commerce. El Q-commerce básicamente es la tercera generación de este e-commerce. La primera generación teníamos un producto en el cual era muy self-service, el usuario tenía que ir a recoger. En una segunda generación de e-commerce, pues el delivery está en 2 y 3 días. Y en una tercera generación de e-commerce tenemos un delivery de menos de 1 hora. Antes exigíamos al producto que seleccionen muchos productos. Ahora el usuario quiere seleccionar solo los productos que necesita. Antes todo tenía que ver con mi propio servicio de entrega. Después hemos tenido que migrar hacia tener una estrategia diversificada entre mi propio servicio de entrega y también terceros, y terceros que además utilicen
aparatos o en todo caso vehículos de 2 ruedas. Antes teníamos un superstore y ahora tenemos un local store o warehouse. Entonces, aquí tenemos una estrategia mucho más diversificada en donde muchas tiendas se han convertido en dark store. Esto quiere decir que la mitad de la tienda es para atender al cliente y la otra mitad sirve como almacén. Y entonces tenemos una capilaridad mucho más importante. Estaba pensado en hogares de 3 o 4 personas y hoy tenemos que pensar también en hogares que están simplemente realizados o en las cuales viven solamente una persona. Y en una primera y segunda generación de e-commerce el descuento importa, en una tercera generación en el Q-commerce la velocidad importa. Entonces, teníamos a Niklas, el CEO y cofundador de Delivery Hero, que decía, en la era del comercio rápido, los clientes pueden esperar recibir sus pedidos casi al instante. Delivery Hero es una de las empresas más importantes a nivel global, es una empresa alemana sobre logística última milla, pero les presento a Delivery Hero porque en realidad hace algunas semanas ellos compraron la operación de Latinoamérica del Globo, con lo cual esta oferta de valor de esperar entregar los pedidos casi al instante, incluso en 15 minutos, es una promesa de valor en la que ellos van a empezar a trabajar en Latinoamérica y probablemente ya lo tengamos en nuestros mercados, con lo cual también empuja a que nuestros e-commerce aceleren y tengan esta dirección hacia entregar los productos en menor tiempo. De hecho, Amazon aumentó en un 51% la tasa de conversión en un Prime Day. De hecho, ellos tienen para sus sellers, para las empresas que venden a través de Amazon, un servicio de fulfillment en el cual no solamente se encargan del envío, sino que también se encargan incluso del almacén. Entonces, el pedido llega y ellos ya tienen toda la cadena de última milla logística para poder tener ratios como estos, un 51% de incremento en la tasa de conversión, que es la tasa de conversión de la cual hablábamos. Veamos ahora tecnología, y cuando hablamos de tecnología, el tiempo de carga, nuevamente, el factor de velocidad importa. De aquí vemos una estadística de Xmetrics que nos dice y nos hace ver cómo cuando empezamos a incurrir en un poquito más de segundos para cargar la página, pues el conversion rate cambia diametralmente. Pasamos de 1,9 a 0,98 cuando nuestro tiempo de carga pasa de 2,1 segundos a 4,2 segundos. Cada segundo importa. Walmart experimentó un aumento de 2% por cada un segundo de mejora en sus tiempos de carga y, de hecho, cada segundo de retraso reduce en 7% el porcentaje de conversión. Entonces, tengamos en cuenta todos estos aspectos para generar también una buena experiencia de compra. 7 de cada 10 usuarios abandonarían una compra por una mala experiencia. ¿Y qué significa una mala experiencia? Pues significa que el usuario no puede tener los elementos necesarios para realizar la misión de compra. Una imagen vale más que 1000 palabras y aquí la recomendación es que las imágenes tengamos siempre las fotografías actualizadas de primera mano y que además las imágenes tengan un tamaño de 1000 por 1000 o 1200 por 1200, no muy pesadas, y para esto podemos a nivel de diseño gráfico tener algunas herramientas para bajar el peso de cada imagen. Comprar como invitado. La misma razón del por qué ustedes tendrían una app normalmente tiene que ver con compras recurrentes o incentivar compras recurrentes. Pues lo mismo, si tenemos en la página web, si nuestra web o nuestro servicio no es un servicio recurrente, no tiene sentido obligar al usuario a registrarse, sino tratar de darle la facilidad de que compre como invitado. Los filtros de acuerdo al target. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar sobre plataformas como WooCommerce, Shopify y demás, y está perfecto, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los filtros que sí sirven a mi target, cuáles son los filtros que están más pensados en mercados más europeos o mercados que no tienen la misma cultura o el mismo flujo realmente cuando navegan por e-commerce. Y personalizar la experiencia en una etapa más avanzada, un usuario que vuelve a la página, pues en realidad va a tener productos derivados similares a los que ya ha visitado o los mismos productos que ya ha visitado, personalizando así en mucho la experiencia. En cuanto a la atención al cliente, lo primero es saber cuáles son el top de aplicaciones, cuáles son el top de canales por los cuales podemos comunicarnos con el cliente. De hecho, WhatsApp, Facebook, Messenger, YouTube y Google Search son los principales. Y entonces, a partir de ahí, tenemos que tener estrategias, herramientas, sistemas que nos permitan dar mucho más valor. Y de hecho, esto, según Kantar, en este año, hacía este estudio en el cual, digamos, para Marketplace, tienda online de marca, supermercados, apps deliveries y en cuanto a redes sociales, en todos estos canales o en todos estos tipos de empresas, también teníamos estos atributos que el usuario hoy por hoy
identifica como una oportunidad para mejorar de cara a las empresas. Encontrar productos fácilmente y tener una variedad de productos no está siendo particularmente fácil para los usuarios. Y por otro lado, también vemos la atención al cliente durante la compra y la atención al cliente post compra. A diferencia del retail físico, en donde normalmente todos los esfuerzos están dirigidos a que el usuario compre y después de que se compra se va a su casa, en el caso de e-commerce, cuando el usuario compra, recién empezó la aventura. Porque después de la compra hay una serie de procesos internos que tienen que pasar y tienen que pasar de una manera muy prolija para que el usuario realmente tenga la satisfacción al tener el producto en casa. Y aquí empezamos a hablar sobre el concepto de órdenes perfectas. Una orden perfecta es cuando sin intervención de un agente humano de cara al usuario, la orden llegó a la casa del cliente y esto hizo que evidentemente no incurramos en costos porque cada contacto de una persona de atención al cliente con el cliente tiene un costo que es al que no queremos incurrir. Marketing. Y definitivamente, marketing es una pieza muy, muy importante. Aquí hablando de marketing, no solamente hablamos de campañas, sino también del aspecto comercial, de elegir, por ejemplo, qué producto, con qué cantidad de SKUs vamos a entrar o vamos a disponer en e-commerce, con qué ofertas y por qué. Todas estas preguntas tenemos que responderlas a nivel de una planificación de comercial muy importante. Pero antes de todo esto, antes de empezar una campaña, hay que detenernos un poco y pensar y además implementar una configuración muy correcta o avanzada para e-commerce. Hay una cantidad muy grande de e-commerce que hoy día no tienen esta configuración y esto, el Enhanced e-commerce, y esto se traduce en pérdida de información muy valiosa para tomar decisiones de negocio. Entonces, primero, empecemos por revisar nuestros códigos. Aquí les alcanzo algunas herramientas que pueden utilizar, como Tag Assistant, Google Analytics Debugger o Pixel Helper, que nos va a permitir ver, para empezar, si tenemos los códigos instalados. Después tenemos que echar mano de algunas herramientas técnicas y conocimiento técnico para poder realmente tener una e-commerce o una página web bastante bien traqueada. La batalla de offline se ha movido online. Un usuario online hoy día vale 2 veces más. Definitivamente porque antes mucho de la parte de descubrimiento y la parte de búsqueda del producto no solamente estaba en online, sino que estaba también en el retail físico. Hoy en día mucha de esta dinámica se ha volcado hacia online, entonces tenemos un usuario que vale muchísimo, muchísimo más. Un 75% de las ventas son influenciadas o iniciadas por digital y un 49% de usuarios piensa mantener o incrementar su compra online, con lo cual esto no es un tema de un pico, no es un tema estacional, es un tema de una tendencia que simplemente se ha acelerado y que tenemos que tener en cuenta. Para ello, tenemos que tomar en cuenta también cuáles son los pasos del usuario. Y nosotros utilizamos en Attach el framework de McKinsey que nosotros hemos tropicalizado y además modificado de acuerdo a las necesidades que tenemos como consultora digital en los mercados en los que operamos y tiene que ver con básicamente 4 fases grandes, que es to know, to consider, to evaluate y to buy, en donde evaluamos cada punto. En to know, por ejemplo, tenemos un usuario que tiene la necesidad, pero que aún no conoce marcas. En to consider, conoce marcas, pero no conoce la mía. En to evaluate, ya está evaluando todas las marcas y dentro de esa evaluación tengo a mi marca en la mente del usuario y en to buy tenemos que esforzarnos por hacer la vida más fácil al usuario para que termine de hacer la compra. Dentro tenemos Enjoy, AdVodcast y Bond, que son básicamente estrategias de fidelización que las dividimos de esta manera para poder tener en mente cuáles son los pasos y cuál es la diferencia de estrategias que se va a tener en cada paso del consumidor. Asimismo, es importante tener en cuenta las etapas del e-commerce. Y para esto tenemos que también echar mano de la estrategia general que hayamos implementado a nivel financiero para saber cuándo podemos invertir tanta cantidad de dinero y cuál es el retorno que vamos a esperar, cuáles son los costos en que vamos a Fernando, incurrir, porque no significa, ¿sí? nos quedan 5 minutos. Dale, gracias. No significa simplemente no significa simplemente poner más dinero, sino que también cuando nosotros vamos a implementar, vamos a invertir más dinero, lo que vamos a hacer también es tener un equipo de soporte que nos permita efectivamente atender a esta nueva demanda, no solamente en temas de atención al cliente, sino también en temas logísticos. Por otro lado, Dynamic Search for Ads, esta es una de las estrategias a nivel de publicidad que es muy importante, que nos permite recopilar muchas otras ventas que no teníamos en mente
cuando empezamos la estructura de campaña. Son estas búsquedas long tail, las búsquedas más precisas, como por ejemplo un iPhone, el iPhone 10, venta en Lima o venta en Magdalena, con un case de tal color. Entonces, este tipo de búsquedas tan long tail son las que nos permiten capturar con este tipo de campañas. Los anuncios dinámicos para personas que ya han visitado, seguramente les ha pasado a ustedes, que han entrado a una web y después de entrar a una web y ver 3 productos, se van a visitar la red social preferida o la web preferida y nos vamos a topar con que tenemos esos mismos productos que hemos visitado en un anuncio. Eso es remarketing dinámico. Pero además de remarketing dinámico, hoy en día los Dynamic Ads nos permiten decirle tanto a Google como a Facebook: Google, estos son mis productos, encárgate por favor de ubicar qué personas tienen interés en estos productos. Tenemos estas dos opciones a nivel de anuncios dinámicos que va muy de la mano con un feed dinámico que es muy importante tener como e-commerce. Prepararse para los momentos claves, y de hecho la planificación anual tiene que ver con tener en cuenta cuáles son los meses de cyber, los meses de mayor demanda, y con esto ejecutar estrategias diferenciadas para poder capturar esta demanda del usuario. 66% de los consumidores planea comprar más online este año comparado a temporadas anteriores, y aquí tenemos este roadmap que nos va a servir, por ejemplo, para entender que un cyber o un evento puntual se divide básicamente en 3 etapas: un pre-cyber, un post-cyber, con estrategias diferenciadas. No es simplemente aumentar el dinero, sino tener una estrategia diferenciada para capturar esta intencionalidad del usuario. En una etapa más avanzada podemos echar mano de la inteligencia artificial, y de hecho como Attach nosotros hemos desarrollado Predictable. Predictable es un desarrollo propio basado en Machine Learning que predice la probabilidad de compra de un usuario a partir de la interacción web. Cada vez que nosotros navegamos, se despliega unos 150 puntos de datos. Predictable discrimina entre los datos que sirven de funcionamiento y los datos de comportamiento, y con esto puede de manera paralela correr varios algoritmos para clasificar a los usuarios en valores bajo, medio y alto según la probabilidad o la propensión de compra. Con esto podemos ejecutar estrategias pagadas o también podemos ejecutar personalizaciones en la web. Entonces, la estrategia para nosotros tiene que ver con toda esta parte de adquisición de audiencias, el uso de inteligencia artificial y la personalización que genera un incremento de ventas. Dentro de Attach nosotros contamos con un servicio que es la aceleradora de e-commerce, que tiene que ver con la parte estratégica. Nos hemos topado muchas veces con importantes retos de las empresas para poder expandir sus operaciones de e-commerce, que tienen que ver con mostrarle a un C-level cuándo realmente va a tener un payback sobre la inversión, cuándo realmente va a poder tener una curva de crecimiento y cuánto se necesita invertir, no solamente a nivel de inversión de medios, sino también a nivel de inversión de equipo humano, de software, de procesos o de reserva de inventario. Todo esto lo vemos en la parte estratégica. Hacemos un estudio del consumidor para que tanto el desarrollo como las estrategias tengan que ver con el consumidor al que se va a dirigir la empresa. Elegimos la tecnología y desarrollamos sobre Vitex, sobre Magento Commerce, sobre WooCommerce en algunos casos, y nos encargamos de toda la gestión. Planificamos y gestionamos todas las acciones de marketing necesarias para que el e-commerce pueda acelerar el crecimiento con el know-how con el que ya contamos. Entonces, esa es mi presentación. Básicamente, les he querido mostrar los pilares más importantes que tenemos para gestionar un e-commerce, y si ustedes desean, podemos acompañarlos en este bonito y expectante camino que significa desarrollar y acelerar los e-commerce en cada uno de los países. Muchas gracias. Te devuelvo el pase, Arturo. Gracias, Fernando. Si alguien tiene una consulta, los animo a que la dejen en la casilla del chat o en la de Q&A. Mientras tanto, yo sí tengo una pregunta y es más de opinión, así que ahí va. Yo creo que tenemos un exceso de estos eventos de los cybers. Y justo has mencionado algo muy interesante, que en un lado se puede facturar aprox 40% del revenue del año. Entonces, dado la coyuntura, ¿es aún necesario tener tantos cybers o tantos eventos de descuentos al año? No tenemos uno, no tenemos dos, tenemos varios. No sé cuál es tu opinión al respecto. De hecho,
Perú, por ejemplo, es el país en el que más eventos de e-commerce tenemos, tanto así que se han extrapolado, se han pisado entre ellos, si quieres, y esto evidentemente ha generado que pues el evento como tal pierda la fuerza que tenía en en años anteriores. De hecho, tenemos una estadística en la cual el peruano recuerda mucho menos el nombre del evento y cuándo será el evento que en otros países como Colombia o como Chile, que tienen una cantidad menor de eventos de descuento. Entonces, definitivamente, los cybers ayudaron en una primera etapa a acelerar este crecimiento de e-commerce, pero hoy por hoy pierden el sentido cuando se traspapelan tanto, cuando se transponen tanto y cuando tenemos tantos eventos que al fin y al cabo no generan este impacto que significa generar urgencia de compra, porque al final para eso están, para generar urgencia de compra que permita al usuario acelerar y tomar la decisión. Entonces, en mi opinión, hay una proliferación de estos eventos que no aportan como deberían y que finalmente no tienen el impacto que es necesario hoy en día. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que por el momento vamos a dejar aquí la conversación y pues quien quiera puede contactarse con nosotros directo a correo de Fernando, el mío, fsalazar@touchmedia.com si tienen más consultas. Por el momento quiero darle el pase a Gonzalo Cayó. Él es gerente de división comercial corporativa y digital en News. Hola, No sé si... ¿qué tal? Hola, Gonzalo, buenos días. Entonces, vamos a presentarte para que todos te conozcan. Gonzalo es un ejecutivo con más de 20 años de carrera profesional en diversos sectores. Dado su experiencia en consultoría, desarrollo de negocios y dirección estratégica, Gonzalo inició su carrera en apoyo, consultoría y trabajó en Boston Consulting Group en México. Luego tuvo posiciones importantes dentro del grupo Breca, en TASA, que me pesca, en RIMAC, la aseguradora, y en el Centro Corporativo de Breca. Él se ha enfocado en temas de estrategia, inversiones e innovación. También ha sido el líder de negocio de salud en RIMAC Seguros y luego ha sido el CEO en Habla de Seguros Financieros. Gonzalo, desde este año, lidera la unidad de negocio de soluciones corporativas de Newings, con el objetivo principal de revolucionar el mundo de los pagos y dinamizar los negocios del país, a través de soluciones digitales e innovadoras que permiten a los comercios mejorar la experiencia de compra y potenciar el crecimiento de sus negocios. Por último, ya para ponerle la cerecita a Gonzalo, él es economista en la Pacífico y tiene un MBA en Columbia University. Gonzalo, te cedo el pase, todo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buenísimo. Gracias, Arturo. Gracias por la invitación y gracias por la confianza un poco de Newbie para compartir aquí algunas ideas sobre el e-commerce y el mundo digital, ¿no? Ahorita déjenme ir a la Cuando pantalla quieras. para Felices de tenerte acá con compartirla. nosotros. Gracias. Ahí está. Bueno, la idea era, creo, un poco hablar sobre el futuro en el mundo de los pagos, ¿no es cierto? Y más o menos los comercios y los consumidores hacia dónde, qué es lo que están esperando, ¿no? O qué es lo que están demandando, necesitando. Entonces, creo que nunca lo podemos dejar de mencionar por ahora, ¿no es cierto? Pero creo que el COVID ha cambiado al consumidor en diferentes facetas de la vida, ¿no? Y eso creo que nos hemos dado cuenta en general en todo, ¿no es cierto? En el empleo, en la forma como estamos trabajando, en la educación, ¿no es cierto? Creo que mucha gente ahora teniendo su clase en la misma casa, ¿no? En la forma como nos comunicamos, nos informamos, bueno, el viaje y la movilidad obviamente cómo se vean afectado, pero creo que en general yo creo que el COVID nos ha impactado en todas las facetas, ¿no? Y como cualquier tema disruptivo, lo que uno tiene que creo que analizar cuando hay un cambio de esta manera es qué va a pasar un poquito después, ¿no es cierto? Finalmente las cosas se van asentando y uno ya empieza a entrar en una nueva normalidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay ciertos cambios de hábitos y lo que hay que ver bien esto acá es un hábito que simplemente fue producto del momento y finalmente cuando se restablezca de alguna forma o en esta nueva normalidad vamos a regresar a comportarnos como nos comportábamos algo o en verdad es un cambio que finalmente se va a quedar
o va a ser emocionante por ahora, pero finalmente cuando ya creo que se regrese todavía a una mayor normalidad, también podría desaparecer, ¿no es cierto? Y de repente acá ejemplos concretos, ¿no es cierto? Pero claro, ahora de repente mucha gente, pues todas las reuniones sociales y los cumpleaños y y hasta las cervezas con los amigos también los haces todavía por Zoom, ¿no? Definitivamente cuando ya el movimiento lo permite, esas son cosas que finalmente es emocionante por ahora, pero debería regresar más hacia lo anterior, ¿no es cierto? De repente hay ciertas cosas que no sé si van a ser tan intensas como ahora, pero definitivamente de repente no como lo anterior, ¿no? En el trabajo también lo conversábamos, por ejemplo, ¿no? Los viajes pues, que uno siempre hacía por negocios y tenía que ir de un lado para otro. Después uno se da cuenta que hay ciertas reuniones que en verdad, de repente con una llamada o nuevamente con un video se pueden solucionar, ¿no es cierto? Entonces viajar hasta otro sitio para estar 2 horas y si bien obviamente nada cambia la experiencia un poco de estar físicamente, en algunos casos de repente creo que lo vamos a pensar mejor, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que creo que se van acomodando, ¿no? Entonces creo que este marco un poquito más conceptual sigue para ver bien todos estos cambios que uno ve, ¿no es cierto? Y ahora seguro que vamos a hablar del e-commerce, todo el mundo dice, uy, el boom del e-commerce, ¿no? Entonces creo que cada uno tiene que ser un poquito consciente de nuevamente, si esto es un tema mucho más temporal o en verdad es algo que sí estructuralmente está cambiando para tu negocio o para ti y es algo que efectivamente va a modificar la conducta por largo plazo más allá de solamente el evento puntual, ¿no? Pero igual yo creo que sí ha ayudado a ciertas tendencias que ya venían antes, ¿no es cierto? Entonces el COVID, si bien ha forzado algunas cosas, hay otras que en verdad ya venían, ¿no es cierto? Y efectivamente todo el tema del delivery online, para algunos negocios que sí ha sentido, esto simplemente lo que ha hecho es hacer el boom, ¿no es cierto? Para que efectivamente ya uno pase a hacerlo, ¿no? Y de repente lo que uno pensaba que ves que en 10 años íbamos a llegar a ciertos porcentajes de los deliveries, ¿no es cierto? Y del mundo más online, y ahora nos hemos dado cuenta que en 8 semanas uno ha hecho lo que tenía planeado en 10 días, ¿no es cierto? La telemedicina, la verdad que ha sido algo parecido, ¿no es cierto? Yo que también he trabajado en salud, ¿no? Entonces hay unos crecimientos así exponenciales de 10 veces en 15 días, ¿no? En algunos países, entonces donde rápidamente, finalmente, las cosas tenían que seguir un poco en marcha y uno buscar soluciones ahí inteligentes de cómo seguir juntándose con los doctores, ¿no? El trabajo remoto, pues ahí no hay mucho que comentar, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo ahora, los que han podido y los que todavía pueden, creo que el trabajo remoto ha suplantado cualquier cosa, ¿no? Entonces el nivel de participantes en el Zoom, en los Teams y demás herramientas que de repente uno lo escuchaba por ahí más anecdótico, ¿no? Son cosas que se están usando de una manera importante, ¿no? Todo el tema del entretenimiento online, ¿cierto? Lo que a Netflix le tomó pues 7 años un poco en conquistar, bueno, a Disney Plus y otras plataformas, en 5 meses han podido de alguna forma creo que tener ese nivel de penetración, ¿no? Entonces creo que lo importante es que esos cambios finalmente creo que sí marcan tendencia y lo único que hace es aceleran ciertos hábitos que creo que ya venían, ¿no es cierto? Y simplemente creo que es saber escoger el momento, ¿no? Estas son cifras un poquito más de Perú, ¿no? Pero si vemos ya en el caso de los medios de pago, voy a tratar de explicar el gráfico que estamos ahí mostrando, ¿no? Esta es una comparación como contra el acumulado del año pasado. Entonces estás comparando contra la semana del año pasado. Entonces, cuando uno veía los crecimientos que uno veía por transacciones presenciales, ¿no es cierto? Y ahí estaba marcado desde inicio de año, lo que le llamamos la normalidad o la normalidad previa, ¿no es cierto? Antes del COVID, la verdad que ahí uno no veía ningún gran crecimiento en la parte presencial, pero lo que sí veía que esa línea celeste o más clara es que el comercio electrónico venía creciendo, ¿no? Entonces, una vez que ya pasó la parte fuerte de la cuarentena, si uno se fija, si bien la parte presencial, claro, no hay tanto movimiento como antes, en la parte online es lo que los crecimientos están por 100% con respecto a las cifras de los años anteriores, ¿no? Ahí uno se da cuenta que efectivamente ahí ha habido un cambio importante, ¿no? Entonces, el crecimiento del comercio electrónico es lo que en muchas industrias ha ayudado, creo que, a soportar todo ese flujo y todo ese negocio que estaba, ¿no?
Sin embargo, acá hay una tablita, si se fijan, no todo el cambio ha sido igual en todos los sectores, ¿no es cierto? Y si miramos el cuadro y vamos abajo, de alguna forma entre enero y marzo de este año, el 14% de todo el flujo de consumo venía por el tema online o digital, ¿no? Durante la cuarentena esto llegó a picos hasta tener de 44% y ahora de alguna forma a partir de julio y noviembre como que se ha estabilizado un poquito más, ¿no? Alrededor del 35%, pero al final se ha duplicado, ¿no? Más que duplicado con respecto al 14%. Y si se fijan ciertos sectores, hay ciertos sectores donde el cambio ha sido dramático, ¿no es cierto? Que son estos sectores un poquito más marcados en verde. Entonces uno ve educación, donde había previo un 25% como que de los pagos de educación se hacían por medios de alguna forma, llámelo digitales o de e-commerce, ¿no? Ahora es casi el 97%, ¿no? Entonces todo se apaga ahora así como que e-commerce, ¿no? En seguros también, ¿no es cierto? De un 20 a un casi 60%, ¿no? Entonces ahí vemos diferentes sectores donde uno ve realmente saltos súper importantes, ¿no? Y en algunas categorías que de repente inclusive eran bien duras, ¿no es cierto? Si vemos ahí electrodomésticos o electrónicos, ¿no? Solamente el 5% se hacía compras online, por lo menos en Perú, ¿no es cierto? Donde finalmente la gente quería ir, ¿no? Abrir el electrodoméstico que uno quiere comprar, ¿no? Comparar diferentes modelos. Ya, claro, fui cosas de 65, pero finalmente ahora se ha quedado en algo de 40%, ¿no? Entonces, un cambio de un salto también bastante importante. Entonces, eso le pone, yo creo que bastante presión a los comercios para adaptarse esto acá, ¿no? Un poco lo que se comentaba antes, ¿no es cierto? Todo este reto logístico o de organización para, la verdad que adaptar para que lo que antes era de repente el 10 o el 14% de tu negocio, ahora ya es casi un tercio de tu negocio que está pasando por acá, ¿no es cierto? Y en algunos casos mucho más. Entonces, eso implica todo un cambio diferente de mindset de lo que tiene que afrontar el comercio, ¿no? Entonces, ahora un poco lo que le queríamos mostrar es de repente cómo a través de Newbies y con algunas tecnologías hemos ayudado, yo creo que a impulsar este cambio, ¿no es cierto? Y en donde sobre todo cosas que la idea es que se queden, que más allá de una ola o algo muy temporal, en verdad hay cosas que uno puede hacer también para que acostumbrar al usuario a esta compra más online y a partir de una buena experiencia, el usuario seguro va a querer repetirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta en cosas que son difíciles, ¿no es cierto? En transporte público, ¿no? Reimaginamos la ciudad funcionando de una manera más inteligente. Por eso simplificamos los pagos. Newbies, soluciones con sentido. Entonces ahí vemos en la parte de transporte, ¿no? Entonces ahí como de alguna manera lo que normalmente uno pensaría que siempre, por lo menos en Perú, es una transacción de efectivo. Acá vemos que como poniendo ahí una pantalla, ahora se puede pagar con tarjetas, ¿no? Y yo creo que más allá de eso es también cierta necesidad, ¿no es cierto? Donde la gente también mayor temor a la transmisión del virus, ¿no es cierto? Esto es un tema práctico donde no hay ni conversación mucho con el chofer, no te tienen que entregar ningún vuelto, ¿no es cierto? No tienes que tocar ningún billete, entonces hace mucho más práctico inclusive todo el flujo para que las personas puedan entrar rápidamente hacia el bus, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que uno tiene que ir pensando cómo dentro de su flujo puede poner alguna solución inteligente para creo que permitir o hacer una mejor experiencia de pago. Reimagina. Por ejemplo, también hemos trabajado junto con las empresas de servicio de agua, de servicios públicos, ¿no es cierto?, que están en las diferentes provincias, porque también era todo el reto logístico de ir y repartir el, el recibo, ¿no es cierto?, mensual donde uno tiene que pagarlo. Entonces, entonces, mover a una empresa inclusive de gobierno, ¿no es cierto?, pública, que se monte algo un poquito más digital, ¿no es cierto? Hemos creado todo un ecosistema a través de este app donde ahí hay 19 empresas de servicios se han montado en esta app y a partir de ahí el usuario se registra, revisa y lo que de repente nos parece tan común que sucede en otro tipo de servicios como pueden ser los teléfonos o algún otro, esto lo hemos podido llevar junto con el Estado, ¿no? Entonces nuevamente para hacer la experiencia de pago mucho más práctica para el usuario, ¿no es cierto? Y de cara a la empresa, obviamente también si tú le facilitas las alternativas de pago,
la probabilidad que ese usuario te pague a tiempo aumenta, ¿no? Y uno, sobre todo cuando quiere liquidez, son temas importantes para el manejo del flujo de caja, ¿no? Igual, más allá del tema de tener la opción del app igual, ¿no es cierto? Finalmente los, los residuos físicos todavía no existen, ¿no? Entonces, con ese tema de las billeteras digitales y el QR, que es estas imágenes que están ahí abajo, ¿no? Entonces, también para facilitar el pago a las personas, ¿no es cierto? Donde antes de repente sí, igual uno tenía que, por más que recibía el estado de cuenta, tenías que igual entrar a una página web, ¿no es cierto? Entrar a tu banco, buscar a ver que ojalá que tu banco tenga el convenio con esa empresa, poner el código, ¿no? Y o sea, todo un journey de como 8 o 10 pasos para poder hacer el pago de tu recibo, ¿no? Entonces acá la verdad que mucho más práctico con 3 indicaciones de alguna forma rápidas, uno puede de alguna forma hacer el pago, ¿no? De esto acá, entonces de una manera mucho más simple, ¿no? De repente ver el videíto para mostrar, pero en realidad ni siquiera salir de la casa, ¿no? Entonces uno rápidamente con 3 pasos puede, ¿no? Ingresas a tu billetera, ¿no? Tocas el botón del QR que seguro tiene tu billetera, pones el código y ya te va a montar, ya te va a botar exactamente el monto que uno tiene que pagar. Simplemente uno presiona la tecla y uno ya puede hacer el pago, ¿no? Y en general, ¿no es cierto? Creo que nosotros hemos trabajado bastante en poner tecnología nueva, ¿no? Y creo que sobre todo, por lo menos en esta época, hay mucho tema de evitar contacto, ¿no es cierto? Y yo creo que hacer de la experiencia del cliente cuando vaya a la tienda, ¿cierto? Cuando tenga que utilizar el servicio o se le presente la oportunidad, hacerlo mucho más fácil, ¿no es cierto? Entonces creo que acá hay diferentes alternativas o cosas que hemos hecho con el QR para facilitar, ¿no es cierto? Entonces hay, por ejemplo, como estos pequeños estantes que cuando uno puede ir a un restaurante, ¿no es cierto? Inclusive hasta para ver el menú, uno tiene ahí, ¿no es cierto? O uno va de repente en un mercadito, ¿no es cierto? Entonces tienes o el photocheck que te va a entregar el chico para que rápidamente puedas ingresar a su billetera y hacer el pago, o en la mesa de los restaurantes también te podrían entregar este, el TEN para que tú puedas ahí ingresar el monto de tu pago, ¿no? Pero también se pueden subir en ciertas páginas web, ¿no es cierto? En las apps, como hemos visto en el tema de gotitas, ¿no? En los mismos POS, o en la cuenta que uno podría imprimir inclusive la cuenta, y la cuenta más allá yo creo que de las cifras ya te viene con el QR, entonces haces una experiencia mucho más rápida para hacer el pago, ¿no? Inclusive para temas de donaciones, ¿no es cierto? Ahí hemos hecho ahí también toda una campaña para que en las donaciones y las latitas que uno va poniendo nuevamente, para evitar también el contacto. Entonces, creo que son cuestión de encontrar en cada uno de los rubros que uno tiene, ¿no es cierto? Y la experiencia que uno le está dando a su consumidor, cuál es esa manera de repente de facilitarle. Y no necesariamente es que va a ser la única alternativa, ¿no es cierto? Yo creo que cada usuario a veces tiene gustos diferentes y preferencias o temores de qué cosas sí le acomoda más, qué cosa no le acomoda. Mientras uno creo que le ponga mejores alternativas o casi todas las alternativas disponibles para los diferentes gustos que hay, yo creo que con eso uno va ganando mejor aceptación de diferentes tipos de clientes que de repente de no tenerla no se sienten de repente tan cómodos, ¿no? Igual en algunos casos tenemos estas soluciones en los tótems, ¿no es cierto? Y yo creo que un poco qué cosa es lo que se viene a futuro, y de repente ya los hemos visto en otro lado, pero así como en su época de repente había el celular, ¿no es cierto? Y una vez que ya salió el tema del smartphone, lo que solamente parecía que servía para hablar por teléfono, de repente se vuelve puesto un poco tu, tu computador o tu pantalla para poder hacer muchas más cosas que solamente aparentemente lo principal que era hacer una llamada por teléfono, ¿no? Uno ya puede tener el acceso a diferentes cosas. Lo mismo está sucediendo un poco en el mundo más presencial, ¿no es cierto? Donde estos POS, nosotros le llamamos, ¿no es cierto? Que son para ingresar tu clave y pasar la tarjeta, en verdad se vuelven ya también en objetos mucho más inteligentes, ¿no? Donde el usuario o o el mozo, si fuese el caso, o la persona que atiende en el comercio, puede interactuar de una manera diferente con con el cliente, ¿no? Entonces, con los Android, de alguna forma, que es casi como tener realmente un celular, uno podría mostrarle ahí de repente fotos
de cosas que están en el stock o en el inventario, ¿no es cierto? Si fuese de repente es un restaurante, fotos del menú, es el usuario o nuevamente el dependiente que atiende puede interactuar de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces la experiencia ya de compra y de disponibilidad aumenta completamente para el comercio y sobre todo para ese cliente que uno está tratando de captar y enamorar, ¿no? Entonces, eh, la tecnología, la verdad que realmente recién empieza y ese tipo de cosas creo que van a evolucionar de una manera importante, ¿no? Entonces el famoso POS, que solamente uno creo que ponía ahí para poner la clave, se vuelve en verdad toda una pantalla al mundo para poder interactuar de una manera mucho más poderosa con tu cliente, ¿no? Pero todo este impulso igual digital, yo creo que a los comercios también se exige cada vez más, ¿no es cierto? Ya sea porque tu cliente está presionado y finalmente tu competencia o hasta tus mismos costos te lo exigen, ¿no es cierto? Entonces yo creo que uno como comercio tiene que estar pensando en métodos de pago alternativos, ¿no? Entonces creo que sí darle a su consumidor diferentes formas de pago, ¿no? Entonces es algo que yo creo que uno debería estar pensando, ¿no? Entonces la forma como le sea más conveniente o más a gusto de ese cliente, uno debería estar tratando de explorar de tener lo más amplio posible, ¿no? Después el tema de omnicanalidad, que creo que siempre hay que pensarlo, ¿no es cierto? Entonces, cómo uno se podría ir moviendo entre lo presencial y lo online sin mucho problema, ¿no? Entonces, en el extremo, como hemos visto inclusive hasta con estos tótems, ¿no es cierto? Donde uno podría entrar, ir a la tienda físicamente, seleccionar ciertas cosas de repente en una pantalla, en el extremo, si ahí en ese momento no te provoca, no lo terminas de comprar, ¿no es cierto? Vas a tu casa, de repente te, en ese momento, de repente que ya hasta comparaste con más tranquilidad con otras tiendas, dices, no, ¿sabes qué? Efectivamente sí lo quiero comprar, ¿no? Puedes entrar a tu cuenta y de la página web a hacer la compra, ¿no? O al revés, de repente, ¿no es cierto? Uno de repente desde la parte online selecciona lo que le gusta, va a la tienda presencial y ahí de lo que ya estaba como que en tu carrito, lo terminas de ejecutar en la tienda, ¿no? Entonces, yo creo que saber moverse entre presencial y online es algo que uno tiene que ir pensándolo si es algo que efectivamente hace fit con ese giro del negocio, ¿no? Después, más allá de solamente los medios de pago, en general, yo creo que todo negocio que poco a poco se va metiendo más en este mundo de online, del e-commerce, te vuelve cada vez un poco más digital, ¿no es cierto? Entonces creo que todo el tema de las integraciones y de la tecnología se vuelve importante, ¿no? Entonces uno va a empezar a unir diferentes aplicativos, que la idea es que creo que entre todos ellos tengan una buena integración y de alguna manera uno no tenga silos que después las cosas no van a cuadrar, ¿no es cierto? Entonces creo que uno tiene que estar pensando en cómo estas integraciones se van complementando y de alguna manera se pueden hacer como que el pack and play de una manera bastante sencilla y fácil, ¿no? Para no complicarse. Y en general también estar pensando, creo que en diferentes servicios de valor añadido que uno le puede otorgar nuevamente al cliente, ¿no es cierto? Entonces, más allá de la necesidad de los procesamientos de pago, yo creo que hay muchas otras cosas más que a partir de ahí yo creo que se les puede dar a los clientes para que lo tengan, ¿no? Y no solamente por creo que mostrarle el menú de una manera dinámica y que pueda seleccionar cosas, ¿no es cierto? Pero a veces, en algunos casos, dado que está ahí, uno podría poner ahí para integrarse mejor con los bancos, para de repente algún sistema de puntos, ¿no es cierto? Y nuevamente, es una forma diferente de traer otro tipo de usuarios, uno podría poner cosas de encuestas, ¿no es cierto? Uno podría ahí hasta tener hasta servicios de recarga, de servicios, si alguien quisiera pagar de repente algún tipo de servicio, lo podría hacer ahí, y es una manera de atraer flujos, ¿no? Entonces, creo que la tecnología en general y cuando uno lo integra de manera inteligente, son cosas que uno puede ver bien para ver bien qué tipo de cliente adicional uno también quiere traer a la tienda, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es importante, yo creo que entender lo que cada uno de tus tipos de consumidores necesitas, ¿no? Donde hay que ser bien conscientes, de qué tipo de compra uno quiere o qué tipo de experiencia uno quiere tener o tiene, ¿no es cierto? Entonces una compra de repente más selectiva, donde es el consumidor el que quiere
el que quiere coger sus cosas, ¿no es cierto? De repente es una compra que uno quisiera darle una experiencia mucho más asistida, ¿no es cierto? Con alguien al costado acompañando un poco al consumidor. Esto de repente tu negocio es un esquema más de suscripción, ¿no es cierto? O tiene que ver de repente con reservas anticipadas, ¿no? Entonces, a partir de la diferente experiencia que uno le quiere brindar, ¿no es cierto? Y compra que uno le quiere ofrecer al, al cliente, es que creo que uno tiene que pensar entonces cuál es la mejor solución, ¿no? Y creo que no entusiasmarse en la solución per se, porque suene bonito, porque se había visto en otro lado que me quiero imaginar el QR funciona bien, de repente para tu realidad no funciona tan bien, ¿no? Entonces creo que uno tiene que ir pensando, porque si no uno también se puede abrumar de manera importante, ¿no? Si también uno se quiere tener todo para todo, no necesariamente esa es la mejor opción, ¿no? Y en general, como newbies, creo que tenemos estas capacidades, creo que para ayudar a los negocios en esto, ¿no es cierto? Entonces, sí somos conscientes que tenemos todo un tema de desarrollo ágil, ¿no es cierto? Y rapidez y flexibilidad para lanzar nuevas soluciones y adaptarlas a lo que las diferentes industrias o giros necesitan, ¿cierto? Estamos o tenemos una especialización por verticales, ¿no? Entonces, conocemos de soluciones específicas donde más allá de, de, de la tecnología en sí, que a nosotros se pueden parecer, es cómo las aplicamos, en qué momento, ¿no es cierto? Para estar seguro que estamos atendiendo las necesidades particulares de cada segmento y cada tipo de cliente, ¿no? Trabajamos mucho con partners, ¿no? Donde entendemos que, nuevamente, en este ecosistema, de alguna forma, creo que una solución independiente funciona, pero funciona mejor cuando se logra integrar con el resto de partes que el comercio también tiene que lidiar, ¿no es cierto? Entonces, cómo se integra con su sistema contable, de repente con su caja, con sus inventarios, ¿no? Entonces, toda esa lógica de cómo integramos todo para que funcione de una manera simple y flexible para el comercio es importante, ¿no? Y por último, cosas importantes, obviamente, la plataforma que ofrecemos es bastante robusta y segura, ¿no es cierto? Donde yo creo que más allá de, de, de la compra en sí, creo que lo importante es dar la tranquilidad de que efectivamente esa compra que se está cobrando, efectivamente es dinero que va a entrar a la empresa y obviamente en este mundo a veces también más online, el tema del fraude, las estafas, también uno creo que hay que estar bastante presente, ¿no? Y finalmente, para cerrar, creo que algunos consejos, ¿no? Creo que al momento de pensar esto de los medios de pago, ¿no? Entonces, si bien el e-commerce es una pieza fundamental, creo que no es tan fácil incorporarlo, ¿no? Entonces creo que uno tiene que dedicarle bastante tiempo en pensarlo, ¿no? Y cómo de alguna forma ese e-commerce hace juego con este mundo más presencial y cuál es ese balance que uno le gustaría buscar, ¿no? Definitivamente yo creo que el tema del contactless o el tema instantáneo puede ser un gran diferenciador, ¿no? Entonces, en algunos casos, en el funnel a veces de compra, y pues tu experiencia final de tener que ingresar el código de tu tarjeta, ¿no es cierto? O tienes que hacer esta transferencia a través de cuentas, ingresar como que tratar de apuntar en un papel los 14 números de la cuenta del otro y estar seguro de que no te equivocaste y demás. Pero si tienes una aplicación donde le quitas todo ese estrés al consumidor, creo que suma bastante, ¿no? Ya lo comenté un poco antes, pero creo que hay que dedicarle tiempo también a entender bien la solución de pago que se adecue al consumidor deseado, ¿no? Y creo que no tratar de trabajarlo al revés, ¿no es cierto? Donde de repente una solución de pago que nos parece interesante, lo forzamos a una experiencia de repente que nuestro consumidor finalmente realmente no está necesitando, ¿no? Entonces, nuevamente, el consumidor al medio y sobre eso tratar de construir qué cosa es lo mejor para él, ¿no? En general, dadas las limitaciones de movilidad, pues lo local es el nuevo global, ¿no es cierto? Entonces, sin turistas, sin muchas oficinas, creo que también uno tiene que estar pensando más en esto también conceptos de barrio y cómo de repente uno también se integra con esa pequeña comunidad, ¿no? Y ahí nuevamente de qué manera puedes convivir también con el delivery, ¿no? Y más allá de sí, hay que creo que dedicarle tiempo, hay que pensarlo, finalmente lo perfecto en abogados no existe, ¿no es cierto? Entonces yo creo que uno tiene que encontrar como que este producto mínimo viable y decir, ya listo, creo que con esto acá podemos empezar a probar y sobre eso empezamos a construir y mejorarlo, ¿cierto? Y más a veces en estos momentos que todavía estamos en un plan un poco de sobrevivencia, ¿no? Entonces,
si buscamos exactamente lo práctico y que todo esté funcionando de una manera perfecta, hay que tener cuidado y hay que ver en qué momento sí vale la pena, creo que, lanzarse, y sobre eso sí ser bien rápido en tratar de rápidamente iterar para sobre eso ir levantando el nivel de servicio o las funcionalidades que uno le quisiera poner a la solución, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo por mi parte y muchas gracias por el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, Arturo. Sí, sí, de hecho, muchas gracias, Gonzalo. Será porque algunos de los asistentes ya me conocen, pero me van dejando preguntas en privado, así que te las voy a soltar yo, para que no nos pongamos Perfecto. tímidos. Igual al resto les invito a dejar sus preguntas en el chat, por favor. Entonces, mira, de México me preguntan, en cuanto a los comercios, ¿cómo podemos sentirnos seguros con ustedes? ¿Qué acciones se despliegan en cuanto a seguridad? Y de paso también me preguntan en qué países tiene presencia la empresa. Ujú. Bueno, Newbies es una empresa peruana que de alguna forma, dado cómo es el negocio, de alguna forma de medios de pago, por ahora en Latinoamérica, como que cada país se podría decir es su isla, ¿no es cierto? Entonces, cada país tiene las empresas que interactúan, ¿no? Nosotros sí solamente tenemos presencia en Perú, ¿no? El tema de la seguridad viene por diferentes niveles, ¿no? Y la verdad que es bastante complejo, pero uno tiene creo que bastantes responsabilidades, porque nuevamente este es un ecosistema, ¿no es cierto? Donde en una tarjeta hay varios que están ahí interviniendo, ¿no es cierto? Hay los bancos o los emisores, que son los que quieren efectivamente que esa tarjeta también funcione, y a lo mejor las marcas, ¿no es cierto? Que es Visa, Mastercard, Diners, Amex y diferentes. Entonces, cada uno de ellos tiene sus diferentes protocolos de reglas que uno tiene que pasar por la transacción, adicionalmente de las que Newbies también como mercado local le puede poner, ¿no? Entonces, la garantía que ofrecemos de una forma a cualquier empresa de procesamiento de pagos es que en principio nosotros tenemos que esas reglas que nos están exigiendo los comercios, perdón, los bancos, ¿no es cierto? Los emisores y las marcas, las tenemos que incorporar en nuestra lógica de pago, para que cuando uno está pasando la tarjetita en esos milisegundos, todas esas lógicas al toque apliquen para poder decir que la operación está aprobada o denegada, ¿no? Entonces, la seguridad viene por ahí, ¿no es cierto? Donde finalmente por lo menos Newbies tiene ya más de 20 años en el mercado y de alguna manera tanto las marcas como los emisores nos siguen dando ese respaldo, ¿no? Así es, lo mencionaste también al final de tu presentación, le decías que la plataforma era uno de los aspectos clave a considerar en cuanto a este proceso de innovación y... Sí. Otra pregunta que me han dejado, me han pasado dos enlaces de publicaciones de ustedes y me preguntan cómo lo han logrado. A ver, te explico. En la primera publicación que tengo, ustedes indican que van a convertir a los teléfonos celulares en POS usando tecnología NFC. Entonces, Ujú. en teoría ya dejo de necesitar para un negocio pequeño, digamos, el adquirir y el mantener este dispositivo que es el POS, usando el Sí, celular. Y la otra publicación que me pasaron tiene que ver con préstamos. Ustedes también innovan no solamente en el tema de cómo proceso los pagos, sino también dándole facilidades a los negocios, porque son correcto. micropréstamos para bodegas y demás. Sí. Entonces, la pregunta es, ya que me plantearon el contexto, ¿cómo lo hacen? Es decir, tienen un proceso para esta innovación constante. Si es que tienen una metodología, ¿la puedes compartir con nosotros? ¿O es tan sencillo como, pues, tenemos a un creativo y esta persona nos suelta una idea loca y nosotros lo encaminamos? Correcto. Bueno, lo que conversamos con respecto al tema de partners, ¿no es cierto? Y nuevamente, no sé si la palabra es la suerte, ¿no es cierto? Pero este es un ecosistema bastante dinámico donde hay varios interesados y participantes, ¿no? Entonces, obviamente, como newbies, pero en general como ecosistema, impulsamos mucho finalmente el que se digitalice o que el mundo de alguna forma físico del intercambio del dinero, esa es un poco nuestra verdadera competencia, ¿no? Entonces estamos creo que todos pensando en conjunto cuáles son las mejores maneras de creo que con tecnología, ¿no? Hacer que la gente cada vez más vaya adoptando el tema. Entonces, creo que tenemos con los diferentes partners constantemente reuniones para pensar en conjunto, ¿no es cierto? Finalmente este es un gana-gana. Entonces, en algunos casos, él venderá la tecnología porque es el que hace el aparato, ¿no es cierto? En otros, él es el que hace el chip.
o le conviene también a la marca, porque finalmente, si, ¿no es cierto?, o el banco, porque si hay más transacciones de su banco, hay más gente que buscará su tarjeta, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las formas inteligentes de buscar partners que creo que sí tengan un objetivo como que en común y ver cómo trabajar en conjunto, ¿no? Y lo otro que también un poco tenemos la suerte es que, bueno, si bien no somos ni los pioneros ni los únicos, ¿no? Y en muchas cosas con bastante orgullo uno lo que tiene que hacer como cualquiera creo que es mirar qué pasa en otros mercados, ¿no? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Asia? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿No? Y a partir de ahí, más allá de hacer una especie de un copy-paste, es decir, ya, pero aplica o no aplica para mí, y efectivamente como, si bien me puedo copiar la idea al 80%, ya cómo hago el delivery para desplegarlo en el Perú, uno ya le pone ahí su condimento, ¿no? Entonces yo creo que también es estar bien atentos y bien conectados en estar mirando qué pasa en otras realidades, ¿no? Y ver, ¿vale la pena aplicarlo para nosotros, sí o no? Y tratar de nuevo de hacer este test, ¿no? Y finalmente el tema de préstamos, para terminar de responder tus preguntas, yo creo que es eso que yo comentaba sobre valor agregado que uno también le puede ofrecer al comercio, ¿no? Donde una vez que yo creo que uno está ahí y nuevamente tenemos este ecosistema, en el caso de nosotros como procesadora, llamo que tenemos un poco la ventaja de poder ver ese flujo del comercio, ¿no? Pues nosotros sabemos de alguna forma cuánto vendes, por lo menos en tarjetas de crédito. Entonces, con esa información, de una manera obviamente aceptada por el comercio, yo le puedo transmitir rápidamente al banco, decir, mira, acá tengo un comercio interesado, ¿no es cierto?, que tiene este nivel de flujo, ¿no? Y en principio, si está operando a un buen ritmo, debería ser un buen sujeto de crédito, ¿no? Entonces, si el usuario solicita y el banco finalmente sobre eso ya entra a una especie de negociación final, ¿no? Entonces, esa es parte, yo creo, de nuestro rol, ¿no? Entonces, darle, yo creo que a los comercios ese tipo de acercamiento con otras necesidades que tienen, que si bien parece que no están relacionadas, nosotros los podemos ayudar a acercarlos, ¿no? Y se facilita al banco a veces en buscar. El banco finalmente también está buscando comercios que sean interesantes para prestarle plata, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, creo que, comunicarlos de una manera bastante ágil para que así suceda, ¿no? Y nuestra idea es no solamente por eso con préstamos, sino con diferentes tipos de servicios que podríamos ofrecer, ¿no? Como comenté, para hacer pago de servicios, ¿no es cierto? Uno quiere recargar su celular, uno quiere inclusive hacer hasta ciertas transferencias en algunos bancos. La idea es darle al comercio esa opción. Ahora, que para el comercio es interesante o no, de repente no para todos aplica, ¿no es cierto? Pero eso es parte de lo que uno tiene que pensarlo, pero la idea es que creo que esté ahí siempre la opción, ¿no? Buenísimo, Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. De hecho, tienes suerte, estás justo en un momento muy romántico donde, pues, las fintech, y no sé si encajan en fintech, yo creo que sí por todo lo que están haciendo, pero ustedes rentabilizan su innovación acelerando los negocios y la venta de sus clientes. Así que eso es bastante romántico. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos el honor y el agrado de presentar a Yuriko Guayana. Ella es Country Manager de Perú en Vitex. Yuriko es especialista, experta en e-commerce y todo esto dentro del ecosistema digital local, Perú. Tiene dominio en la implementación y mejora continua de nuevos canales digitales, lidera equipos multidisciplinarios, tanto técnicos como de ventas, y tiene crecimientos exponenciales comprobados en sus clientes. Ella es máster en marketing y gestión comercial de SAN. También ha estudiado e-commerce en el Instituto de E-commerce Argentina. Yuriko es referente y consultora de empresas de retail y consumo masivo. Ha sido e-commerce manager y consultora de e-commerce en marcas como Prodesa, Tabernero, Mosa Shoes, Footloose, que era Pasarela, y Sofis, que era Babysec, Elite y Cotidiano. Marcas bastante conocidas. Actualmente, como mencioné, ella es country manager en Vitex Perú, es consultora de negocios, especializada en e-commerce y docente y speaker en eventos nacionales e internacionales de comercio electrónico. Muchas gracias por acompañarnos, Yuriko. Todo tuyo. ¿Qué tal, Arturo? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Ya puedes proyectar tu presentación y empiezas nomás. Perfecto. Bueno, entonces, si bien es cierto, lo que nos trae en esta reunión, ¿no? En este meeting, es netamente cuáles son las claves para acelerar el canal digital, ¿no? Del lado nuestro les hemos traído algunas estrategias y herramientas para poder potenciar el lanzamiento de un e-commerce.
e-commerce. Me avisan si es que ya están viendo mi pantalla, si está todo ok. Sí, todo ok. Súper, Arturo. Entonces, iniciamos. Bueno, tú ya me presentaste, actualmente soy como Country Manager de VTEX en Perú. Nosotros somos una multinacional de tecnología de e-commerce y es por eso que para nosotros es muy relevante que más allá de hablar de las claves para acelerar el e-commerce, primero conozcamos a nuestro consumidor, ¿no? ¿Quién está detrás de cada clic? Y aún a sabiendas de que hoy por hoy la data que nos arroja el Estado o el mercado, no solo local, sino internacional, demanda de que estamos presentes ante un consumidor que ya no es online ni offline, sino que es un consumidor omnicanal. Entonces, bajo esa línea, nosotros hicimos un último estudio, ¿no?, referente al crecimiento que ha tenido el país a nivel digital, y nos hemos dado cuenta que en comparación al año pasado, nosotros, ¿no?, Perú como tal, ha tenido un crecimiento del más de 166% en órdenes, ¿no? Y este crecimiento es muy interesante porque va muy asociado a diferentes categorías que inclusive meses anteriores, antes del COVID, antes del confinamiento, no estaban dando tanto crecimiento o no tenían un ritmo muy acelerado, como por ejemplo belleza, ¿no? Belleza, que es una categoría que ha crecido enormemente, que muchos de nosotros pensaríamos que no por este confinamiento, este encierro, ¿no? Pero que sin embargo ha tenido un crecimiento de más de 1000% en comparación al año pasado. Nuevas tiendas online han nacido bajo esta línea, ¿no? Luego tenemos grocery, que tuvo un crecimiento de más del 99%. Aquí dejamos muy de lado los clásicos retails físicos y online como un Plaza Vea, WOM, sino que vamos viendo nuevos e-commerce, nuevas tiendas, nuevos negocios que están lanzando bajo esta categoría, ¿no? Ya luego vemos los clásicos que son las tiendas por departamento, que netamente tuvieron un crecimiento de más de 291%, moda, que fue una categoría que muchos pensaron de que no iba a crecer, ha sido una categoría que ha roto paradigmas, hemos visto crecimientos muy altos en ellos, y luego la categoría de electro, que ya muchos suponíamos que iba a tener un crecimiento, pero no tanto, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que ha crecido en más de un 800%, ¿no? Esta data netamente información de VTEX Perú como tal, información de los negocios locales aquí en el país. Ya cuando nosotros vemos qué más está pasando, nos damos cuenta que según el último informe de Google y Kantar, el 83% de los peruanos que han comprado online por primera vez planea seguir haciéndolo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que eso ya no es una tendencia, sino que empieza a generarse un hábito de consumo muy robusto. Y bajo ese concepto es que nosotros empezamos a ver diferentes noticias que nos dan en cuenta que el crecimiento y las claves para fomentar el canal digital como tal es la venta a través de nuevos formatos, ¿no? De nuevos canales digitales que sean más cercanos con el consumidor final, como por ejemplo este estudio que muestra que más peruanos hoy por hoy están comprando a través de WhatsApp en vez de usar otras redes sociales u otros canales digitales, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que si bien es cierto el hábito de consumo está creciendo en el mercado, existen plataformas o existen canales que no están siendo lo suficientemente robustos y escalables para poder soportar esta demanda, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, según Statista también, y este es un dato muy importante, porque Perú empieza a crecer en cuanto a la adopción del pago electrónico en el mundo. Y aquí nosotros sabemos de que Perú, como muchos otros países de Latinoamérica, es un país que prefiere siempre el pago en efectivo o el pago contra entrega, ¿no? Entonces, esta data es muy relevante porque nos empieza a nosotros a arrojar información referente a cómo podemos maximizar la escalabilidad del negocio y no solamente facilitar un pago contra entrega, que muchos sabemos de que es muy complicado por el costo, ¿no? Lo que demanda hacer dobles o triples visitas, y lo otro también es por la inseguridad, ¿no? Por cuántas transacciones realmente se ejecutan bajo esta modalidad y nunca terminan siendo completadas al 100%. Entonces, estamos viendo muchas nuevas formas de digitalización, ¿no? Donde ya nos damos cuenta de que bajo todo este panorama, bajo toda esta nueva disrupción, ya empezamos a adoptar nuevas formas de consumo, ¿no? Nuevas formas de digitalización. Dejamos los parámetros analógicos para pasar a parámetros digitales como tal. Y ya nos damos cuenta de que dejamos de hablar de transformación y empezamos nosotros a hablar de disrupción digital, donde ya en este punto ningún sector es ajeno, ¿no? Ninguna empresa, ya sea restaurantes o negocios B2B, que pensaron que su negocio, al ser
un negocio de al por mayor o de negocio a negocio y no de consumidor final, iba a estar ajeno a todo este contexto, ¿no? Entonces, netamente estamos ya en el punto clave para que los negocios se puedan sumar, y aunque pareciera que es algo obvio, ¿no? Créanos que hay muchos negocios, y aquí en el camino de VTEX, donde estamos tocando múltiples puertas de diferentes ecosistemas, nos damos cuenta que aún los negocios todavía no están al 100% direccionados bajo esta disyuntiva, ¿no? Que es netamente este proceso de disrupción digital. Pero cuando el negocio ya pasó esa etapa, ¿no? Se dio cuenta, sabe y reconoce cuáles son los hábitos del consumidor local, es donde ya empieza a reconocer diferentes opciones en el mercado. Y es ahí donde nosotros siempre priorizamos que ustedes como consumidores finales o como negocios, ¿no? Puedan siempre diferenciar opciones de plataformas gratuitas o nacimientos en plataformas como pueden ser soluciones SaaS, ¿no? ¿Qué son las soluciones SaaS? Son soluciones de software as a service, o en todo caso que puedan hacer estos negocios en tiendas online que funjan de marketplace, ¿no? Aquí netamente se trata de poder identificar qué necesidad se ajusta más al negocio, al objetivo de negocio como tal, no solamente un objetivo de canal digital, sino un objetivo de negocio 360, para que de esta forma ustedes puedan priorizar diferentes tipos de claves de e-commerce, diferentes tipos de planes de ejecución y de aceleración, porque aquí ya no hablamos solamente de lanzamientos rápidos, sino de aceleración de resultados, ¿no? Dejamos de hablar mucho del time to market, que era lo que se priorizó por muchos meses, que era el tiempo de lanzamiento, y empezamos a priorizar el time to revenue, ¿no? ¿Cuánto realmente me toma a mí lanzar y poder rentabilizar? Que es lo que nosotros sí o sí empezamos a potenciar en los lanzamientos de e-commerce. Entonces, ya aquí entramos a una parte donde empezamos a idear una estrategia de lanzamiento en base a 5 puntos claves, ¿no? Y estos 5 puntos claves tienen mucho que ver con las charlas que ustedes han estado viendo con el equipo de Google, el equipo de Newbies, ¿no? El equipo de Attach en sí, ¿no? Donde nosotros en el primer punto hablamos mucho de la visibilidad, de cómo hoy por hoy estos negocios digitales que están teniendo su primera tienda online, tienen que empezar también a pensar en cómo incrementar su visibilidad orgánica a través del SEO, ¿no? A través del posicionamiento orgánico, contar con una plataforma que netamente les permita tener este posicionamiento orgánico y que a su vez pueda ser un gran generador de tráfico para cualquier consumidor, ¿no? Para desde donde los estén buscando puedan tener ese nivel de visibilidad. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de algunas tácticas como puede ser el posicionamiento de palabras claves, la metadescripción, un párrafo inicial, tiempos de carga, pero cuando ya nos vamos nuevamente a las plataformas, básico que la plataforma no te condicione en base a un plugin, ¿no? En base a una suscripción o plugin o algo adicional para que el SEO se pueda trabajar desde el inicio, ¿no? Y en esta lámina es muy interesante empezar a mencionar que existen plataformas como la nuestra, ¿no? En VTEX, donde ya existen integraciones nativas útiles que permiten a los negocios poder incrementar el SEO. Justo Paula mencionaba el tema de Google Shopping, ¿no? Cómo es tan relevante estar posicionados y tener esta integración con Google Shopping para poder aumentar la visibilidad de nuestros productos en el motor nativo de Google, ¿no? Entonces, eso de aquí es muy importante y es clave también para que los negocios empiecen a potenciar sus lanzamientos y desde el momento cero empecemos a tener ese nivel de rentabilidad, ¿no? Ese nivel de crecimiento escalable. Ya luego cuando hablamos en cuál sería la estrategia número 2, nos vamos a enfocar mucho en el tema de contenido, ¿no? Crear netamente un contenido compatible, ¿no? Compartible con el negocio, que sea muy importante y a su vez que permita también generar la fidelización, ¿no? Ya aquí hablamos de diferentes estrategias de marketing de contenidos, donde todos sabemos de que la estrategia más robusta es el inbound marketing, ¿no? Que netamente empezamos a crear contenidos de valor que atraiga audiencia potencial justamente para poderlos convertir en leads y luego en realizar la famosa conversión, transacción, que es el objetivo y 100% de todo e-commerce, ¿no? El objetivo va a ser la transacción, conseguir usuarios propios, pero a su vez también usuarios recurrentes, ¿no? Usuarios que puedan compartir contenido, valor, que compren 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Que siempre existe una recurrencia como tal. Ya luego nos vamos a netamente la estrategia número 3, que es la construcción, ¿no? Cómo hoy por hoy nosotros vamos a empezar a maximizar
todo este lanzamiento a través del remarketing, ¿no? Cómo vamos a generar esta guía de usuario paso a paso para que exista un embudo de conversión, ¿no? Que vamos a crear netamente una relación con el usuario. Tenemos que aprovechar aquí sí o sí el primer contacto, dado que empezamos a generar lazos que luego puedan transformarse en una compra, ¿no? Desde la primera visita, ¿no? El primer contacto ya sea, y no solamente a través de un navegador, sino un contacto también a través de un punto físico. Empezamos a alimentar data, y data omnicanal, ¿no? Que permita justamente entablar esta relación 360 con el consumidor. Entonces ya aquí, viendo un poco del funnel de marketing, que de por sí todos lo conocemos, donde sabemos que están las diferentes etapas del sí, del think, del do y el care, y muchos negocios, ¿no? Se olvidan justamente de la etapa del care, que es la etapa del cuidado, ¿no? La etapa de la postventa, y se centran solamente en maximizar estrategias en el sí y en el do, ¿no? Entonces, aquí netamente el mensaje es que si bien es cierto, nosotros vamos a hacer de que el consumidor pase por diferentes etapas, muy posiblemente el consumidor, que hoy por hoy es omnicanal, puede estar jugando entre la etapa tercera, la primera, la segunda y la cuarta, ¿no? O sea, no hay un funnel como tal, si bien es cierto, tenemos este funnel, este embudo, que nos permite visibilizar cómo es esta etapa de conversión, pero hoy por hoy el consumidor, al ser omnicanal, puede pasar de haber considerado un producto como una opción de compra en la etapa del think, ¿no? Pasar a la etapa del sí nuevamente, empezar a navegar, empezar a buscar, ¿no? Y después de unos meses volver en la etapa del do cuando ya tuvo una acción más decisiva de compra, ¿no? Entonces, eso es un funnel que nos permite a nosotros tener esta visibilidad y poder atacar todos estos puntos. Y a su vez, el punto que más recomiendo, ¿no? Atacar, y que muchos negocios se olvidan en las estrategias de lanzamientos, es la etapa del care, ¿no? La etapa de la postventa, de cómo nosotros maximizamos la fidelidad del cliente. Entonces, este funnel nos da a nosotros también un slider de cómo podemos, ¿no? Maximizar las estrategias dependiendo de los objetivos que esperamos tener en un corto, mediano o largo plazo, ¿no? Si nosotros queremos crecer a nivel facturación, a nivel conversión, en un tiempo sumamente corto, obviamente tenemos que maximizar estrategias de automatización, ¿no? Estrategias de email marketing, anuncios, social ads, ¿no? Estrategias de programática, notificaciones push, pero si nuestra estrategia está orientada no solamente a un corto, sino a un mediano y largo plazo, podemos y debemos trabajar estrategias de SEO, ¿no? Estrategias de contenido, trabajar temas de branding, PR, ¿no? Todo siempre a sabiendas de cuánto va a ser el tiempo en el cual nosotros obtengamos los resultados como tal. Ya luego cuando hablamos en la etapa número 4, que es netamente la validación, ¿no? Donde el cliente sí o sí termina siendo el centro de todo, es donde nosotros recordamos nuevamente el enfoque de omnicanalidad, donde volvemos a que no solamente la omnicanalidad sea una estrategia de marketing e-commerce, sino que netamente sea un objetivo donde el cliente sea 100% quien se lleve la mejor satisfacción independientemente del canal de compra, ¿no? Entonces, bajo la omnicanalidad y bajo el punto 4, donde está la etapa de validación de todos esos puntos de construcción, es donde nosotros volvemos netamente al enfoque en el servicio al cliente, ¿no? Donde, y si bien es cierto, muchos tenemos en el mindset claro de que el cliente es el centro, ¿no? En el día a día, y que un evento como por ejemplo en estas campañas navideñas o hace poco en el Cyber Day, pasó de largo, ¿no? Se pudo haber pasado en algún punto. ¿Por qué? Porque maximizamos la experiencia por encima de uno u otro canal. Y aquí, netamente, la estrategia es que si tenemos diferentes tipos de canales, ya sea el punto físico, sea el call center, la tienda online, no separemos la experiencia, ¿no? La experiencia satisfactoria en ninguno de los canales, sino que la maximicemos en un complemento, ¿no? Entonces, aquí netamente debemos de generar mucha empatía, ¿no? Ser muy resolutivos, no solamente para poder vender un producto, sino también para poder ofrecer una experiencia post-entrega. Y aquí hablamos mucho de el e-commerce unificado, ¿no? Justo en la mañana salíamos de una reunión con el equipo y hablábamos mucho de cómo o cuáles vendrían a ser las tendencias que hoy por hoy están bien en los mercados latinos y europeos y las tendencias en muchos otros mercados, ¿no? Dejando de lado el mercado local, sino en mercados asiáticos, mercados europeos, son netamente el social commerce, ¿no? Social commerce u otras tendencias que más van afín a un pago sin contacto, como lo mencionaba también Newbies, entre otros. Pero en mercados latinos, ¿no? Lo más cercano que hoy por hoy debemos de maximizar
otra es netamente la experiencia unificada, ¿no? El e-commerce unificado o la compra unificada como tal, donde el consumidor sea el centro de la experiencia. Y esta omnicanalidad no se logra solamente con una estrategia de marketing e-commerce, sino netamente con una integración de canales, una integración de sistemas, de flujos, ¿no? Netamente a fin de poder obtener y brindar al cliente la satisfacción al 100%. Entonces, este punto va mucho con el despliegue, porque hoy por hoy, cuando nosotros generamos estos lanzamientos, ¿no? Nosotros nos olvidamos de que los lanzamientos en los canales digitales son lanzamientos que constantemente están en pruebas, mejoras y evolutivos. Entonces, siempre el despliegue tiene que ser mejora continua, ¿no? Y ya aquí hablamos mucho de justamente estos lanzamientos y cuál es la rentabilidad en tiempo récord que debemos esperar. Porque si volvemos a mencionar cuáles son las claves para el e-commerce en sí, ¿no? Van a haber muchos puntos, ¿no? Desde conocer al consumidor, desde aplicar estrategias omnicanales, desde tener una plataforma 100% robusta que te permite escalar, pero más allá de todo esto, una de las principales claves para tener e-commerce exitosos es netamente la evolución de los lanzamientos en tiempo récord, ¿no? Tener esta factibilidad de tener un time to market por encima del mercado, poder lanzar por encima de muchas otras soluciones, estar en vanguardia y más allá de eso, ser conscientes de que hoy por hoy el mercado digital no es estático, ¿no? Incluyendo, si dejamos de lado el mercado digital, el mercado en sí no es estático. Por ende, sí o sí, los lanzamientos tienen que ser parte de una mejora continua, ¿no? De estos evolutivos, de estos sprints evolutivos que nos permitan a nosotros como negocio poder brindar siempre la satisfacción un paso más adelante de lo que el consumidor está esperando. Ya cuando nosotros podemos hablar y finalizar referente a qué más el consumidor espera o qué nosotros como negocios debemos de puntualizar, nos damos cuenta que según la última encuesta del Global Research Marketing, tenemos que el 66% de encuestados mencionó que no encuentran online a sus marcas favoritas, dando pase a que otras marcas que sí están digitalmente entren al mercado, ¿no? Entonces, esta es una frase que a mí me gusta mucho utilizarla y también poder dejar como referencia a los negocios, porque habla de una gran oportunidad para muchos negocios, ¿no? Para muchos negocios que no tienen peso de marca y que al lanzar un canal digital se ponen en vanguardia y empiezan a competir. Y a su vez también habla de este gran reto para los otros negocios, que son unos grandes, son unas locomotoras en el retail clásico, pero que hoy por hoy no tienen sus canales digitales, ¿no? Y que es momento, sí o sí, de empezar a ponerlos en marcha, ¿no? De empezar ya a tener esos lanzamientos exitosos, pero sobre todo lanzamientos rentables, ¿no? Entonces, muchas gracias, Arturo, ¿no? Cualquier duda o consulta, tienen mis datos, me pueden ubicar a través del LinkedIn. Vale, perfecto. Muchas gracias por tu presentación. Ha estado buenísimo. De hecho, has mencionado varias cosas claves. Entiendo que esta es una presentación más estratégica. Sin embargo, voy a hacerte una pregunta sobre Bittrex en especial, ¿ya? Digamos, alguien puede preguntarse, pues ahorita hay muchas opciones. Hay un Shopify, hay Magento, hay WooCommerce y están ustedes. Entonces, has mencionado algo clave en tus últimas diapositivas, que es el faster time to market. Mientras más rápido evolucione mi plataforma, puedo acceder a mejores cosas. ¿Podrías explicarnos a la audiencia por qué Bittrex me da un tiempo de salida al mercado más rápido? Súper, porque nosotros, no, muchos de ustedes saben que Bittrex en el mercado tiene 20 años. Somos una empresa que nació siendo brasilera y que hoy por hoy se ha tropicalizado en Latinoamérica. Entonces, al ser locales, ¿no? Al estar presentes en grandes partes de Latinoamérica, ahora en Europa y ya en Asia, porque estamos abriendo oficinas también en Singapur, nos ha hecho a nosotros ver siempre la última milla, ¿no? Tener mucha tropicalización, que hoy por hoy es esencial en los negocios del retail o negocios nuevos que están lanzando en mercado, ¿no? Tener en un prende y apaga soluciones como pasarelas de pago, ¿no? Soluciones como operadores de logísticos integrados nativamente, soluciones de módulos omnicanales, soluciones de marketplace, ¿no? Hoy por hoy nosotros permitimos inclusive que ustedes puedan vender a través de otros marketplaces o que el negocio pueda mutar a
ser un marketplace, que es una realidad que todos sabemos de que la digitalización avanza a tal ritmo que no nos podemos permitir estar ajenos a diferentes canales como tal, ¿no? Entonces, estos puntos son muy importantes y hoy por hoy nosotros lo hacemos con un solo clic, ¿no? Por así decirlo. Más allá de que nuestro lanzamiento, nuestro time to market en el mercado ya no es un mes o 2 meses, como usualmente lo era, sino tenemos lanzamientos en tiempo récord de 2 semanas a 4 semanas, ¿no? Donde entregamos una solución al 100% para que los negocios puedan empezar a vender y dejar de lado el time to market y empezar a trabajar en el time to revenue, ¿no? Realmente, ¿cuánto tiempo me costó a mí lanzar y rentabilizar también? Buenísima respuesta, me encantó. Tengo otra pregunta. Entonces, tenemos integraciones. Veo que nos mostraste una de Google Shopping, también vi otra de Mercado Libre, justo acabas de mencionar que pues todo esto sale por ustedes de manera más rápida. Lo que yo quiero que me digas es, VTEX permite a los negocios olvidarse de el mantenimiento de la plataforma y dedicarse a lo que ve el usuario, o tengo que tener un recurso técnico que vea mi servidor, mi servicio, de que se ocupe de que mi tienda responda, cómo se implementar un Magento, cómo se implementara otro tipo de plataformas en mi tienda virtual. Súper. Mira, por ejemplo, me has hecho recordar cuando estuve gerenciando otros canales digitales en negocios retail y consumo masivo, y donde el foco, cuando uno lidera negocios digitales, no tiene que ser la tecnología, sino tiene que ser el core, el negocio, ¿no? El generar alianzas, el trabajar ideas disruptivas para el negocio. Y el enfoque de la tecnología netamente debería ser una tarea del partner tecnológico. Entonces, bajo esa línea, nosotros entendemos de que nuestro rol dejó el de ser solo un solucionador tecnológico, porque sí, te solucionamos el tema del hosting, nosotros velamos por las actualizaciones, velamos inclusive por nuevas integraciones y no cobramos adicionales, sino que son soluciones que hoy por hoy el mercado demanda y que VTEX entrega a los negocios sin cobrar algo adicional, pero dejamos ese rol como algo por default y empezamos a trabajar ya una especie de gestión estratégica donde no solo somos el partner tecnológico, sino somos el partner ideal, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque nos ponemos en la tarea justo que tú mencionaste, Arturo, de que el negocio se preocupe en el core, ¿no? En su rol fundamental, en cómo generar más ventas, y que la tecnología se ocupe netamente en cómo satisface esas demandas y las nuevas demandas que el mercado va a seguir demandando, ¿no? Y esto es gracias a que somos una plataforma SaaS, ¿no? El hecho de que ya tenemos muchos módulos creados y disponibilizados hacen más factible el desarrollo. Pero no solo eso, sino que VTEX ahora también tiene un nuevo modelo que se llama VTEX Ion, que es una nueva versión de VTEX, que permite que los negocios que quieran salirse un poco del SaaS y que quieran empezar a crear sus propios componentes propios in-house, también lo puedan desarrollar, ¿no? Entonces, tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor del mundo SaaS y del mundo open source como tal. Excelente, excelente respuesta, muchas gracias. Bueno, ahora sí, me queda agradecerte por tu presentación y por tu tiempo. También reitero mis agradecimientos para Gonzalo, Fernando y Paula. Y antes de dar por cerrado el evento, les recuerdo a todos que vamos a tener un meet and greet con Google en 2 días y el enlace está en el chat. El que esté interesado, por favor, se inscribe para tener esta charla y participar en esta reunión chiquita donde se pueden hacer preguntas directamente y tener una respuesta un poco más robusta sobre lo que se necesita en el momento, ¿no? Orientado a cómo mejorar el negocio con las herramientas que están en la nube para vender más, que es el motivo de esta charla global. Habiendo dicho eso, gracias a todos ustedes por conectarse y esperamos verlos en el próximo evento. Tengan unas felices fiestas, pásenla bonito, en familia, en cuidado, siempre con su mascarilla puesta. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego.